Un gusto estar por acá y que nos acompañe. Mi nombre es Marlon Webb, soy uno de los cofundadores de la organización y rijo ahorita como director de la organización. Eh, y bueno, me acompaña también mi compañera Wendy, que no sé si se quiere presentar. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están por acá. Bueno, yo soy ingeniera en ciencias forestales, soy estudiante en grado de licenciatura de la Universidad Nacional con énfasis en manejo y pues soy parte de Digo ya hace poco y estoy la coordinadora de los proyectos forestales. Solo para recordarles que vamos a tener una sesión de preguntas al final, como decía Alonso, y bueno, pueden ir también colocando cualquier duda o demás que vaya surgiendo en el chat, ahí lo vamos a estar viendo y agradecerle a Río Urbano y al Centro Cultural España por el espacio y la oportunidad de compartir un poco de lo que venimos trabajando. ¿Me confirman que se ve la presentación, por favor? Se ve la presentación. Listo. Correcto, sí se ve. Sí, Muchas gracias. sí. Quizás Bueno, nada sí, más, perdón, Marlon, nada más recordar, la charla la estamos grabando, entonces posterior a esto, el día jueves estará retransmitiendo, igual se les hará llegar el enlace a sus correos. Gracias. perfecto. Como les mencionábamos al inicio, hoy estaríamos viendo lo que es la restauración de bosques y el paisaje forestal como una oportunidad para el desarrollo. Eh, Básicamente, Digo Ambiental surge en el año del 2016. Es una organización ecologista liderada por jóvenes, no gubernamental y sin fines de lucro, que lo que buscamos es promover un desarrollo regenerativo para mitigar el cambio climático, permitir la adaptación de las comunidades en Costa Rica y atender problemáticas socioambientales brindando soluciones basadas en la naturaleza, priorizando el aumento de servicios ecosistémicos, el aumento de las capacidades comunales, la mejora de la calidad de vida de las personas y sobre todo la restauración de ecosistemas. Como organización hemos venido trabajando una propuesta de valor que lo que busca es promover un desarrollo regenerativo que básicamente va más allá de la sostenibilidad, ¿no? A veces con la sostenibilidad, básicamente lo que se quiere es sostener los medios de vida con los procesos que ya realizamos como sociedad, como humanos. Sin embargo, estos procesos, si bien los estamos haciendo sostenibles en este momento, hay muchos otros a lo largo de la historia, de nuestra historia, que no son sostenibles y que ya han generado impactos. Entonces, estos impactos necesitamos regenerarlos, regenerar esos ecosistemas dañados, esos procesos, esos ciclos naturales, y es por eso que desde DIGUO promovemos un desarrollo regenerativo. Ir más allá de la sostenibilidad, más allá de no impactar y pensar en regenerar todo aquello que ya impactamos. Nuestro modelo se basa en que nuestros aliados sean financiadores, instituciones, organizaciones, voluntarios. Por medio de nuestra organización pueden atender una problemática ambiental y social por medio de las acciones regenerativas, en este caso, proyectos de restauración del paisaje forestal. Sin embargo, trabajamos otras cosas, responsabilidad social empresarial, educación ambiental, asesorías, etcétera. Y estas acciones generan un impacto positivo. Entre los tres ejes transversales de nuestra organización tenemos el valor compartido. Yo como profesional comparto mis conocimientos. Por ejemplo, una comunidad comparte su cultura, una empresa comparte sus recursos y bueno, las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente son procesos que lo que buscan es replicar los ciclos naturales del planeta y bueno, otra serie de cosas, básicamente generar a las problemáticas una solución que vaya en armonía con la naturaleza y que más bien se vuelva parte de la naturaleza y no le genere un impacto, y los servicios ecosistémicos que más adelante vamos a estarlos viendo con mucho más detalle. Creo que voy a apagar la cámara porque se me queda muy pegado, entonces para evitar problemillas por ahí, voy a apagarla. Bueno, para entrar un poquito en materia, ¿qué es la restauración del paisaje forestal? Pues esta viene a ser un proceso, si que la pasas, que va a tener como objetivo recuperar la funcionalidad ecológica
y mejorar el bienestar humano en paisajes degradados o deforestados. Entonces, esto no se trata solo de plantar árboles, sino que se trata de restaurar todo un paisaje para obtener beneficios y satisfacer necesidades, tanto de manera presente como a futuro. ¿Por qué es necesario esta restauración? ¿Sí me escucho bien? Sí, se escucha. Entonces, ¿por qué es necesaria esta restauración? Bueno, como se ha presentado en la evaluación global de los recursos forestales, cada año se pierden 4.7 millones de hectáreas de bosques y esto es toda una reacción en cadena. O sea, se pierden los bosques y se genera esta degradación de tierra, se aporta a la aceleración del cambio climático, se va perdiendo biodiversidad que viene a afectar todo un ciclo de agua, de suelos, entre otras cosas. Entonces, en otras palabras, se vienen a afectar lo que son los límites planetarios. Los límites planetarios vienen a ser un marco conceptual que evalúan el estado de los 9 procesos fundamentales para la estabilidad del planeta. Estos 9 procesos los pueden observar en la imagen, vienen a ser la crisis climática, acidificación de los océanos, y creo que aquí hay que dar bastante énfasis en lo que son el ciclo de nitrógeno y la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque estos límites planetarios sugieren una serie de umbrales para estos procesos. Entonces, en caso de que estos umbrales sean superados, vienen a darnos una llamada de atención de que se puede estar en riesgo o en peligro de que ya no haya esta habitabilidad del planeta. Entonces, yo creo que en este caso ya vienen a ser más que una llamada de atención, ¿verdad? Si quiere, pasamos a la siguiente. Estas problemáticas o estos procesos negativos que han generado las acciones humanas han venido o han resultado en lo que conocemos como un proceso o una continuación de la restauración, que básicamente son procesos o etapas de restauración en las cuales tenemos la reducción de impactos, la remediación, la rehabilitación, la restauración ecológica, que cada una tiene como sus subacciones, como es el de reducir, mejorar, reparar, iniciar, recuperar parcialmente, recuperar completamente. Cada una de estos estratos, digamos, de acción, vienen siendo lo que podemos percibir como la restauración del paisaje forestal. Entonces, vamos a tener, dependiendo de la degradación del ecosistema, ya sea un terreno que antes fue utilizado para un monocultivo de piña, o un terreno que antes fue utilizado para un pastizal, o un terreno simplemente que antes tenía una casa, pero botaron la casa y quedó abandonado. Dependiendo de esas condiciones, vamos a tener que aplicar diversos de estos procesos, ya sea una remediación, una rehabilitación o una restauración ecológica. Entonces, como pueden ver, la restauración del paisaje forestal viene siendo lo que sería un marco o un concepto sombrilla que engloba diversas acciones que buscan mejorar las condiciones de los ecosistemas y los impactos que les causamos como seres humanos, ¿no? Como sociedad. Bueno, la restauración forestal del paisaje puede... Buen día, ahí se te fue el audio, me parece. Sí, creo que se silenció. Ok, de nuevo. Listo, ahí. Bueno, la restauración forestal del paisaje se puede manifestar a través de diferentes procesos. Podemos tener lo que es la regeneración natural, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, que esta restauración nos va a generar mayores beneficios ambientales, sin embargo va a ser un proceso bastante lento y que va a implicar muchísimo tiempo para llegar a las condiciones más semejantes al bosque inicial. Entonces actualmente se han ido aplicando nuevas técnicas, como es el caso de la imagen de la derecha, la parte central, que viene a ser la nucleación. Y es algo que hemos estado implementando en Divo porque nos parece que es algo que genera muchísimos beneficios. Entonces, para hacer un poquito más de énfasis en lo que es la nucleación, bueno, este es un proyecto de restauración de bosques tropicales que inician unos científicos en nuestro país, entre ellos Sahawi y Karen Holt,
y ellos tratan este proceso como a largo plazo para estudiar lo que es la nucleación aplicada. Este consiste en plantar parches o islas como una técnica que va a implicar un menor costo y que además va a aumentar lo que es la dispersión de semillas y la generación de sombra en de los pastos, para así obtener de una manera más acelerada una recuperación del bosque que va a simular mejor el proceso de restauración natural en comparación con la parte de abajo de la imagen, que viene a ser un estilo tradicional de plantación, que va a implicar un mayor costo, que además se van a necesitar un mayor número de individuos arbóreos, mayor número de intervenciones y que además no vemos algo tan bonito como una regeneración natural, sino que se ve como algo más, con más intervención humana. Entonces, ellos han estudiado esta técnica por más de 17 años y han obtenido beneficios que muestran que plantar estas islas resulta muy efectivo y más económico, eh, comparándolo con este estilo tradicional de plantación. Entonces, bueno, nos hemos interesado en irlo replicando, en parte digo ambiental, en nuestro proyecto Bosque para Nacer Agua en Boruca, para lograr conectar estos pastizales que tenemos como áreas degradadas con estos bosques circundantes e ir fomentando de una manera más acelerada esta restauración del paisaje, ya que además cada uno de estos grupitos de árboles viene a funcionar como un núcleo de rehabilitación que va a traer la dispersión, la flora y fauna hacia una zona de interés, catalizando toda esta regeneración. Entonces, por ahí también tenemos lo que viene a ser los sistemas agroforestales. Si quiere, pasamos a la siguiente. Que los sistemas agroforestales vienen a ser una serie de sistemas y tecnologías para el uso de tierra en las que se van a combinar árboles con cultivos y o pastos. Esto en función del tiempo y del espacio para incrementar y optimizar la producción en forma sostenida. Entonces, los sistemas agroforestales tienen muchísimos objetivos, entre los cuales diversificar la producción, mejorar la agricultura migratoria, vienen a aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo, nos ayudan a fijar nitrógeno, modifican el microclima, entre otras cosas, que lo que vienen es a buscar aumentar la biodiversidad y replicar los procesos de los bosques con todos estos objetivos y funciones. Si quiere, pasamos a la siguiente. Como parte de lo que les mencionaba Wendy, estas diversas acciones para la restauración del paisaje forestal las podemos categorizar o montar en una línea entre acciones pasivas y acciones activas. Decidir entre si un ecosistema debe ser restaurado de forma pasiva o activa va a depender muchísimo de dos cosas: los recursos y los objetivos que tengamos. La restauración pasiva generalmente viene siendo procesos de restauración natural, donde los sitios se dejan a que naturalmente se recuperen. Y la restauración activa vienen siendo sistemas como la plantación de árboles, los sistemas agroforestales, y tenemos lo que vendría siendo una restauración asistida, que básicamente es un proceso medio entre pasivo y activo, que es apoyar a esos procesos naturales de restauración que se están dando en el sitio por medio de acciones. Por ejemplo, que tenemos un espacio que estaba abandonado, que empezaron a crecer árboles, y entonces nosotros como personas vamos y abonamos estos árboles, eliminamos las malezas que están alrededor, les ayudamos a mantenerse y a estar bien en este espacio. Eso sería una restauración asistida. Ahora, bien, con respecto a, bueno, ¿por qué hacemos esta restauración del paisaje forestal? Básicamente vamos a tener un tema fundamental, y es que mayor cobertura forestal vamos a tener una mayor disposición de servicios de los ecosistemas. Y al tener una mayor disposición de servicios de los ecosistemas, vamos a tener un mayor bienestar humano. Caso contrario, de si tenemos una menor cobertura forestal, se reducen esos servicios de los ecosistemas y se reduce el bienestar humano, ya que nuestros procesos dependen de los servicios que nos puedan brindar la biodiversidad, los bosques, el planeta en general. Estos servicios ecosistémicos básicamente son todo aquello que podemos percibir, como les mencionaba,
alimento para aves, filtración del agua, atracción de polinizadores, captura de CO2, plantas medicinales, ciclado de nutrientes, recursos para artesanía, construcción, etcétera. Y bueno, estos servicios como tal representan, para que se den una idea, anualmente 125.000 billones de dólares para las poblaciones y los medios de vida. Básicamente, por ejemplo, si no tenemos polinizadores, estaríamos afectando los cultivos. Si no tenemos una buena cobertura forestal en los espacios urbanos, que es lo que pasa en la mayoría de lugares en Costa Rica, vamos a tener islas de calor que van a afectar no solo la integridad de las personas, sino edificios, entre otros. Entonces, los servicios ecosistémicos son fundamentales aumentarlos porque entre más servicios ecosistémicos tengamos, más bienestar vamos a poder obtener para nosotros y nuestros seres queridos. Ahora bien, hay algo fundamental que ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a aumentar los servicios ecosistémicos? Porque básicamente necesitamos también la agricultura, necesitamos también construir, entre otras cosas. Bueno, lo que busca la restauración del paisaje forestal es lograr un equilibrio entre los paisajes humanos y los paisajes naturales, llamemos las ciudades y los bosques. Entonces, lo que vamos a buscar es reducir las modificaciones del paisaje generadas por los humanos la mayor cantidad posible para aumentar los servicios ecosistémicos a un máximo que nos genera un equilibrio entre los recursos que vamos a conservar y los que vamos a utilizar sin afectar el desarrollo de las personas. Como pueden ver acá en el gráfico, entre una mayor modificación del paisaje causada por humanos, vamos a tener un mayor declive de las cualidades del bosque. Mientras que entre una menor interacción humana, vamos a generar un incremento de los recursos forestales para los humanos. Entonces, lo que buscamos es llegar a ese punto del cuadro rojo. Un espacio donde no generemos demasiada interacción o demasiada modificación al paisaje, generemos solo lo necesario y restauremos todo lo degradado que no se va a utilizar, generando una configuración que ahora más adelante les voy a explicar, más biodiversa, que nos permita aumentar esos servicios ecosistémicos lo más que se pueda en beneficio de nosotros mismos, los humanos. Ahora, en la restauración del paisaje forestal tenemos lo que sería una composición y una configuración. Básicamente, la composición es de qué está formado ese paisaje. El paisaje puede ser desde una finca hasta un cantón, hasta un país. Entonces podemos tener, por ejemplo, zonas urbanas que podrían ser los cuadros azules, podríamos tener zonas industriales que podrían ser los cuadros naranjas, podríamos tener zonas agrícolas que podrían ser las zonas verdes y amarillas, y los cuadros grises que vendrían siendo cobertura forestal. Entonces, idealmente lo que vamos a buscar con la restauración del paisaje forestal es generar un equilibrio entre los paisajes que necesitamos, como la agricultura, las viviendas, las industrias, etcétera, con la cobertura forestal. Vamos a tener grandes espacios de conservación que pueden ver esos cuadros más grandes, que podrían ser las áreas protegidas, los parques nacionales, etcétera. Y luego vamos a promover que existan individuos, pequeñas islas, pequeños espacios verdes a lo largo de todo lo que sería el paisaje, ya sea nuestro barrio, nuestro país, nuestro cantón, nuestro patio. Y entonces, al lograr que haya un equilibrio entre la cobertura forestal y el resto del paisaje, ya sea casas o industrias, como les decía, vamos a lograr generar este equilibrio entre la modificación al paisaje y el aumento de los servicios ecosistémicos. Algo importante
es que la restauración nos permite generar una simbiosis, generar un encadenamiento entre lo que es el uso sostenible de los recursos y las áreas de conservación. Lo que busca básicamente la restauración es, bueno, conservar la biodiversidad y satisfacer las necesidades humanas, como les comentaba Wendy. Generalmente tenemos la idea de que para conservar necesitamos tener solo un parque nacional o un área protegida ahí establecida, y que alrededor de estas áreas protegidas no importa si tenemos monocultivos o tenemos megaproyectos hoteleros o etcétera. Esto realmente genera que tengamos complicaciones o impactos negativos en la biodiversidad del suelo, etcétera, todo lo que hablábamos antes. Realmente lo que necesitamos es generar una sinergia entre esos espacios que utilizamos, y ojalá esos espacios que utilizamos sea bajo la sombrilla de un uso sostenible de los recursos, y esos espacios de conservación que son como los parques nacionales que atraen turismo, etcétera, nos permiten conocer una naturaleza más prístina, bueno, prístina no, pero una naturaleza más salvaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la restauración lo que viene es a buscar que estos dos paisajes, estos dos tipos, se conecten de cierta forma, logrando generar un equilibrio que nos ayude a optimizar los recursos o los beneficios ambientales de la mejor forma, generando, como les decía, una simbiosis. Luego, en la aplicación del modelo, básicamente lo que hemos venido trabajando, además en Divo, con nuestros proyectos principalmente rurales, como pueden ver en las fotografías, esto es en la comunidad indígena de Boruca, cerca de la Quebrada Venado. Estamos ahí construyendo el vivero, plantando árboles, tomando mediciones, entre otras tareas. Nos va a generar o queremos más bien llegar a un modelo que nos permita en las zonas rurales tener la mayor cantidad de biodiversidad posible y la mayor cantidad de recursos posibles. Por ejemplo, una persona en su finca, en su terreno, en vez de tener solo pastos enormes, ya sea para ganado o en abandono por X o Y razón, o una producción enfocada a un solo cultivo, podría tener, por ejemplo, una configuración y una caracterización diversificada. Por ejemplo, podrían tener un bosque ribereño protegido, que es el río que pasa por su finca. Pueden tener un sistema silvopastoril, puede tener un cultivo de granos, puede tener una pequeña parte de conservación, puede tener cercas vías, etcétera. Lo que se busca básicamente con el modelo de restauración del paisaje forestal es generar que esa cobertura forestal vaya de acuerdo a las necesidades y objetivos de la finca, pero siempre optimizando los procesos naturales y aumentando los beneficios. Por ejemplo, podríamos pensar que los ganaderos pueden colocar especies que les funcionen para mejorar la alimentación de su ganado. Podemos también proteger ese bosque ribereño que es fundamental para tener agua, por ejemplo, en este caso para el mismo ganado, para la misma casa, y además promover que aumente la biodiversidad de especies. Entonces, ¿por qué no ligar esos procesos de restauración del paisaje forestal con turismo de avifauna, turismo de voluntariado, turismo de los procesos que se realizan? Básicamente es este modelo lo que busca es que todos los procesos que se hacen al interno del paisaje, en este caso una finca, puedan ser utilizados con otros modelos de negocios que permitan a las personas beneficiarse, promover la seguridad alimentaria, ya que vamos a tener diversos productos, reducir costos constructivos, ya que podemos aprovechar los mismos árboles para construir, aumentar los rendimientos de la ganadería, utilizando especies para reforzar la alimentación, evitar la erosión, por ejemplo, de pendientes, teniendo una cobertura idónea para estos sitios, evitando la erosión,
Entonces, al final, la restauración del paisaje forestal y la cobertura forestal nos significa o genera una serie de beneficios que nos ayudan a aumentar la productividad de los terrenos y además nos generan nuevas oportunidades. Bueno, dentro de estas oportunidades que Marlon menciona, podemos mencionar lo que es mejorar la calidad de los ecosistemas que nos rodean mediante toda esta cadena que se va creando, como la estaba mencionando Marlon, que además se hace un refuerzo de lo que son los modelos de negocio que se desarrollan y se generan nuevos. Creo que parte de nuestro objetivo ha sido ese, trabajar mucho lo que es el sistema de turismo regenerativo para generar beneficios económicos también a la comunidad y al ecosistema como tal. Aseguran el agua dulce para el consumo humano y de los ecosistemas. Para nosotros ha sido una prioridad lo que ha sido la restauración en los sitios de importancia hídrica como una prioridad, porque no solo por la importancia del recurso como tal, sino que para la comunidad indígena Boruca tiene un gran significado cultural, promover su seguridad alimentaria. Como le mencionamos, ya estamos en lo que es el trabajo del santuario de semillas, que lo que busca es que se genere todo este intercambio de materias, de semillas, de conocimientos, y que además esté a disposición de las personas de la comunidad para que se genere este autoconsumo. Y finalmente lo que es generar esta acción climática local, que al fin y al cabo todo es un proceso que llega a este objetivo como tal. Lo que es restaurar el ecosistema, generar buenas prácticas y no solo conservar, que es lo que muchas veces se ha enseñado, conservar porque sí, sino que se trata de enseñar a que sí se puede hacer un uso sostenible del recurso y además se pueden generar muchos más beneficios que el hecho de solo conservar un sitio porque se necesita conservar. Eso nos lleva, si quiere lo pasamos, a que la restauración del paisaje viene a ser un modelo de triple impacto. ¿Por qué? Porque no solo abarcamos las problemáticas, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, mitigación del cambio climático, hambre, desempleo, pobreza, a través de la restauración del paisaje, sino que además se van a generar estos beneficios que son esta conservación de este suelo degradado, este aumento de biodiversidad, captación del CO2, seguridad alimentaria y estos nuevos modelos de negocio que se van generando conforme vamos aplicando como tal el modelo. No sé si Marlon quiere agregar algo más. No, súper. Tal vez solo comentarles que antes de las preguntas vamos a pasar a ver el teaser de un documental que veníamos trabajando con Enso Films, el cual retrata en 360 uno de los procesos de restauración que realizamos en la comunidad de Boruca en el año de 2019 bajo un modelo, bueno, de restauración y además bajo el encadenamiento de procesos de turismo y voluntariado, en el cual las personas van, colaboran del proceso y además hacen uso de los diversos servicios que brinda la comunidad, como hospedaje, alimentación, entre otras. Entonces, bajo este tipo de modelo, se promueve no solo la restauración del paisaje y los beneficios que se puedan obtener los grupos comunitarios por medio de la restauración en sí y el aumento de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, sino que además se liga a nuevos modelos que les permite generar un desarrollo extra en base a lo que ya ellos generaban, que era el turismo cultural. Se los voy a colocar por acá y creo que sí. Me avisan si suena, por favor. ¿Se escucha? Se escucha. Ok. Sí.
pequeño y yo, esto eran bosques. Hoy por hoy nosotros, los hijos de nuestros mayores, estamos reforestando para ver si a largo plazo pues haya otra vez esa imagen que habían. Las quebradas se secan, los riachuelos, o sea, en general nos afecta en todo sentido, pero el Boruca de antes no es el de ahora. Y bueno, pasaríamos a la parte de consultas. También les voy a estar compartiendo por el chat el link del Treesearch para que lo puedan tener ahí como a mano. Recordarles que este documental todavía no se publica, no se lanza, no se estrena. Entonces, pueden estar atentos a las redes sociales de DIWO y estar pendientes para poder participar en este espacio. También les voy a compartir el Treesearch, ya se los acabo de pasar, por si quieren compartirlo con sus amigos, compas y demás. Veo que por aquí hay una pregunta. Bueno, entonces nada, revisando el orden, bueno, de momento solo estaba la consulta de Kenny, entonces, Kenny, más bien, la dinámica va más de micrófono abierto, entonces si querés más bien, puedes prender tu micrófono y, bueno, comentar tu consulta directamente con los expositores. Ok, bueno, mi pregunta es básicamente sobre la restauración en parques urbanos y cómo se debería tratar este tipo de procesos, ya que involucra graves problemáticas ambientales como la contaminación atmosférica y también la sónica, ¿verdad? Porque se supondría que la restauración de un parque tiene como fundamento el tener servicios ecosistemáticos como reducir el calor en las ciudades, no sé, o atraer especies silvestres y pues ser un punto clave para las ciudades, para eh, lógicamente pues tener de esto de que hablaste, ¿verdad? De las islas de calor, ¿verdad? Que más que todo es por la poca sombra que hay en las zonas, en las ciudades, ¿verdad? Podría ser esto una forma bueno, no es tan grande como una restauración en un parque nacional, pero creo que son importantes. Entonces, ¿cuál sería el proceso que se debería llevar? Bueno, primeramente y fundamental, la selección de las especies adecuadas es de suma importancia, pues porque en un parque vamos a tener aceras, vamos a tener cableado eléctrico, vamos a tener personas que van a transitar y si siembras un palo de mango puede caerle un mango a la cabeza y nukearlo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, todas esas cosas son importantes a tener en consideración en cuanto a la selección de especies. Generalmente también no se seleccionan especies que generen un fruto muy grande porque igual como muchas veces pasamos por una calle y hay un árbol de guayaba y hay un montón de guayaba en el piso y esto, una persona que transite puede resbalarse y caerse. O sea, todo ese tipo de cosas se toman en consideración para un parque por estar en una ciudad en la que generalmente transitan muchísimas personas, autos, carros. Entonces, la selección de especies es sumamente importante. Por otra parte, dónde ubicar esas especies de acuerdo a su estructura porque tenemos especies de porte más grande, más intermedio o porte bajo y va a depender mucho del espacio con el que contemos. Entonces, generalmente la recomendación es utilizar especies nativas como prioridad, eh, pero pues si ya contamos con un parque que tiene especies exóticas, no es como que las vayamos
a, a quitar y plantar otras, sino que pues se utilizan de la mejor manera y se trata de hacer nuevas intervenciones ya con especies nativas. Si en dado caso se tiene que hacer alguna corta porque signifique un riesgo para las personas o porque haya alguna modificación y tenga que cortarse, eh, pues obviamente vamos a tratar de darle prioridad a cortar a los que son exóticos y dejar a los nativos. Otra cosa importante son los distanciamientos, por lo mismo que les hablaba de los portes, de los tamaños de las copas. Entonces, pues generalmente hay que tomar en consideración la distancia que se va a plantar entre cada árbol para que en dado caso no lleguen a generar competencia entre ellos y eso impida que uno de los dos se desarrolle de la manera más adecuada. Hay que tomar en consideración la estructura de las raíces porque vamos a tener alcantarillados, vamos a tener asfalto que puede levantarse con las raíces si no se selecciona la especie adecuada. Entonces, generalmente todo gira mucho en torno a la selección de especies, al lugar adecuado para ubicarlo y conocer las características y la estructura de la especie para ubicarlo de la mejor manera. Creo que eso es lo más fundamental, porque al fin y al cabo los árboles por sí solos vienen a generar esta mitigación al cambio climático, vienen a ayudarlos a amortiguar estas islas de calor, esta contaminación sónica. Entonces, más que todo depende de la selección, de acuerdo a las características del sitio con el que contemos y que sean las que se puedan adaptar al sitio de la mejor manera. No sé si le respondo. Claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Kenny. Gracias, Marl y Wendy. José Montero tiene una consulta. Alonso, tal vez para comentarle a Kenley que puede revisar la sesión que tuvimos igual con Río Urbano la vez pasada sobre arbolado urbano, que creo que fue hace como 2 meses, algo así. Supongo que debe estar en el YouTube de Río Urbano, ahí la puede buscar y ver un poco más sobre rehabilitación en sitios urbanos y cómo se da el proceso y demás. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Marl. Gusto. Adelante, José. Hola, hola. Bueno, yo tenía una duda como la que pues ya le contestaron. Y tengo otra duda, chicos. ¿Cómo fue el ejercicio de selección de esa zona en Boruca? Porque es como interesante. Yo conozco un poco la zona, pero ¿cómo fue que ellas contactaron o cuál fue el mecanismo, digamos, que los llevó a pensar en este proceso de regeneración ecosistémica a partir de lo que ustedes hacen? Porque yo creo que es como el primer llamado, ¿verdad? La comunidad pidiendo, me imagino, o sea, que es así, la comunidad con esa necesidad y evidentemente unas personas como ustedes que tienen este proyecto que pueden ofrecer ese servicio. Eso por un lado, ¿cómo fue esa selección? Y después, ¿cómo ha sido el trabajo con la comunidad indígena en el tema de la consulta popular? Porque entiendo que este tema pues es particular en las comunidades indígenas. Entonces, nada más como esas dos cosas, si lo tienen ahí como a mano, pero sí principalmente cómo es el proceso de la selección del espacio. Sí, bueno, básicamente nosotros iniciamos el proyecto Bosque para Nacer Agua luego del huracán, no recuerdo el nombre, pero fue en el 2018. A base de esa experiencia con el huracán vimos que habían ciertas necesidades en varias comunidades, ¿no? No había seguridad alimentaria, no habían fuentes de empleo y había degradación de ecosistemas. En base a esto hicimos un mapeo de organizaciones comunales y la organización que nos dio en base a ese mapeo con una mayor solidez, líderes comunitarios, digamos, de fuerte, que eran proactivos, ¿no? Que tenían ciertos modelos ya de negocios establecidos como era el turismo, fue la Asociación de Mujeres Indígenas de Socagro. En base a esto, lo que hicimos fue, bueno, seguir conversando con ellas. Ellas nos comentaban un poco las problemáticas que estaban pasando, las dificultades, los problemas que habían y la iniciativa propia que ya habían venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo de sembrar árboles desde sus posibilidades, ¿no?
Es importante recalcar que las comunidades indígenas ya culturalmente tienen todo un legado ancestral de protección de la madre naturaleza y entonces lo hacen como su diario vivir, básicamente, es algo muy interiorizado. ¿Qué hacemos nosotros como digo? Bueno, básicamente venimos a reforzar y a ayudarles a funcionar como una herramienta para que ellos continúen con estos procesos, dándoles un asesoramiento técnico, diseñando las intervenciones, etcétera. Pero los procesos de restauración y rehabilitación que se han desarrollado en la comunidad y la plantación de árboles se ha hecho por medio de la Asociación de Mujeres Indígenas de Socagru. Ellas son las representantes realmente del proyecto a nivel comunitario, las que gestionan proyectos, permisos para terrenos comunitarios y cosas de este índole. Nos hemos enfocado también en los terrenos propios de la asociación, entonces es una cuestión más directa con ellas, donde no hay que interactuar a gran escala comunitaria. Sin embargo, como pudieron ver en el tráiler, en ese sitio que estaba quemado había sido un terreno de la comunidad. En ese caso, Socagru solicita a la ADI, que es el órgano gubernamental o político representativo de la comunidad, y bueno, este nos da permiso para seguir trabajando. Ahora este año empezamos a comunicarnos un poco mejor con la ADI para ayudarles también a los procesos que ellos tenían. Es importante recalcar que, bueno, somos una organización autogestionada, sin recursos financieros, digamos que estables, más allá de proyectos puntuales. Entonces, nos enfocamos en acciones concretas, ¿no? Que nos ayuden a optimizar lo más posible. Los sitios para intervenir se deciden desde una visión no solamente ambiental, como por ejemplo es la Quebrada Venado, sino desde un aspecto también cultural, respetando los procesos de la comunidad y de la asociación aliada. En este caso, ellas, por ejemplo, nos decían la importancia que es esa quebrada Venado, por ejemplo, que a veces estaba como en ciertos periodos de verano se secaba por ciertos puntos donde no tenía tan buena cobertura y demás, y en base a esa vivencia y esa experiencia que ellos han tenido, nosotros hemos ido trabajando y viendo, bueno, ok, acá es una zona degradada, está en la quebrada que a ellos les interesa por una cuestión cultural y demás, y entonces procedemos a intervenir estos espacios buscando aumentar la cobertura, la zona de amortiguamiento, entre otros. No sé si Wendy quiere agregar algo. No, creo que queda bastante claro. Em, sí, nosotros lo que hacemos es como ir priorizando de acuerdo a las necesidades del sitio. Entonces, básicamente hemos ido priorizando como las zonas de importancia hídrica, como mencionaba Marlon. Creo que algo importante que sí hemos hecho mucho en Divo es escuchar a la comunidad como tal. Casi siempre hacemos reuniones donde se conversa con ellos y se les atiende de acuerdo a las necesidades que ellos tengan y con base en eso tratamos de trabajar lo más apegado a eso para poder cumplir con esas necesidades y además con las necesidades del ecosistema como tal. Entonces creo que es un trabajo en conjunto donde todo al fin y al cabo se conecta o se enlaza para lograr un mismo objetivo que es abastecer tanto las necesidades de la comunidad como el ecosistema como tal. Súper, me quedó clarísimo. De hecho, yo creo que a mí me llegó la publicidad o el llamado a participar, no estoy seguro. Pero bueno, por una razón de tiempo y espacio no podía. Pero bueno, me parece que súper bien y felicidades por eso, porque es que el tema es justamente que muchos proyectos no toman en cuenta esa consulta inicial y me imagino que por ahí viene el fracaso de muchas iniciativas. Entonces, más bien, Tonis por eso. Pura vida, sí, en los procesos de restauración del paisaje forestal y soluciones basadas en la naturaleza, parte como de su base, ¿no? Es la importancia de la incidencia y el involucramiento de la comunidad y algo muy importante que muchas veces se deja por fuera es de la cultura. Muchas veces las comunidades ya tienen una relación con la naturaleza cultural que se olvida y no se explota o no se refuerza más bien. Entonces es algo que hemos tratado de tener siempre como presente en la organización.
Gracias, José. Gracias, chicos. Le paso la palabra a Fabián Rodríguez Alfaro. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a Marlon y a Wendy por el taller de hoy y bueno, por supuesto a la gente de Ruidos Urbanos. Bueno, básicamente mi pregunta es a ellos, ¿cómo es la forma, digamos, de contactarlos o cómo es que se manejan, digamos, ustedes proyectos de este tipo? La pregunta es porque, bueno, en el lugar donde vivo, justamente estamos queriendo empezar una iniciativa como lo que es la parte de restauración, básicamente en una de las zonas como de más importancia para la comunidad, que es donde está la naciente, digamos de la que provee agua a toda la comunidad, ¿verdad? Eh, en el lugar, bueno, la Asociación de Desarrollo tiene un terreno y la idea de otra asociación que se formó es comprar ese terreno aledaño para empezar, digamos, como a proteger esa naciente y demás. Ya hemos tenido acercamientos con algunos vecinos y cercanos, digamos, a este lugar y ellos quieren como adoptar vamos a ver, o sea, una restauración de lo que es bosque y demás en sus propiedades, ¿verdad? Porque esta zona han tenido como mucho potrero y se ha metido mucho ciprés y demás. Entonces, casi que todo lo que hablaron por ahí se ajusta mucho a lo que quiere venir a cubrir esta iniciativa, ¿verdad? Y también, digamos, de ver si podemos buscar de alguna manera dar un impulso, digamos, ecoturístico al lugar. Entonces, me interesó mucho esto, entonces quisiera ver cómo puedo contactarlos, cómo trabajan ustedes, digamos, todo este tema. Bueno, como te mencionaba, nosotros no trabajamos básicamente por proyecto y proyectos autogestionados generalmente. Sin embargo, podemos dar cualquier apoyo básico como guía, una sesión, una reunión, algo así como para escucharles, dar recomendaciones, ver si inclusive puede haber alguna oportunidad de trabajar en conjunto o desarrollar algo. Entonces te voy a dejar el correo en el chat como para que ahí nos contes un poco más y nos digas como las dudas que tengas o si quieres una reunión o algo así, como para ya conversar y ayudarte desde ese aspecto. Pero sería más como un tipo asesoría o apoyo de ese índole. Ok, perfecto, claro, ahí los estoy contactando. Muchas gracias. Sí, Fabián, nada más quizás ahí agregar, sé que ahí dice Coroble, pero no sé si quieres comentar la comunidad o de dónde estamos hablando. Ok, claro, sí, sí. Bueno, Ecorole en sí es la organización ambiental de este lugar y queda en el Roble de Santa Bárbara de Heredia. Queda muy pegado a lo que es el Parque Nacional Pedro Carrillo. Entonces, por ahí. Estamos cerca, yo soy de San Pedro de Barba. Ah, súper. Gracias, Fabián. Gracias, Entonces, Gracias, Menti. Le paso la palabra a Vera Isabel Morales Mesa. Buenas noches. Sí, mi consulta, bueno, más o menos lo que señalaba Fabián es algo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en Acerrí. Sin embargo, digamos, esa zona que nosotros queremos intervenir, nosotros no tenemos un registro exactamente de las diferentes especies o qué es lo que se puede sembrar, qué es lo que se puede hacer. Mi consulta es, con base en la experiencia de ustedes, ¿cómo se hace ese primer mapeo de especies para ver realmente lo que se debe de sembrar o no en la zona que se quiere intervenir? Bueno, generalmente, si se cuenta con buen financiamiento, lo primero que es muy importante realizar es un estudio de suelo
para ver cuáles son las características del suelo con el que ustedes cuentan y cuáles especies podrían adaptarse a esas condiciones. O incluso si requiere algún tipo de enriquecimiento del suelo, por ejemplo. Por otro lado, en cuanto a la selección de especies, es muy subjetivo. O sea, se puede realizar un inventario de las especies que se encuentran aledañas en la comunidad, en este caso en Acerrí, y ver cuál es la dominancia de las especies, qué es lo que más se presenta, cómo se desarrollan y tomarlo como referencia. Sin embargo, hay muchas entidades gubernamentales que ya han ido creando sus propias listas de especies nativas que se pueden adaptar a su zona. Por ejemplo, la Municipalidad de San José tiene una lista de especies nativas que se han utilizado mucho en la parte urbana. Por otro lado, incluso en la web hay muchas listas de especies nativas que pueden ser utilizadas, pero como le menciono, puede buscar apoyo en esas entidades gubernamentales y preguntar si ellos tienen una lista de especies de la zona que puede ser la que mejor se adapte a las condiciones que ustedes, con las que ustedes cuenten. Pero como les digo, o sea, todo se trata de acuerdo a qué tanto financiamiento se tenga, porque sí hay varios estudios como el de suelo, hacer un censo forestal que pueden ayudar a conocer qué es lo que se presenta o qué es lo que se desarrolla de forma más adecuada en la comunidad e intentar replicarlo en esta zona que ustedes quieran utilizarlo. No sé si Marlon quiere agregar algo. Sí, algo importante y que puede ser un poco más barato, ¿no? Cuando a veces en esos proyectos no tenemos recursos, es conversar con nuestros vecinos, con las personas que viven en la zona. Como decía Wendy, bueno, podemos revisar listas, pero también podemos hablar con las personas, ¿no? Muchas veces hay personas que viven 30, 40, 50 años y siempre hay alguien que es aficionado a las plantas, siempre hay alguien que tiene alguna relación con el bosque, entonces también es un proceso que se puede hacer y es importante, pero desde mi perspectiva lo básico para iniciar un proceso de restauración del paisaje forestal es el ecosistema de referencia. Ojalá el ecosistema más sano que tengamos cerca, con ayuda de un ingeniero forestal, un biólogo, un manejador de recursos, que vaya, les ayude, eche una ojeada y les diga por lo menos especies base. Y algo muy importante es también qué objetivo o cuál va a ser ese objetivo, esa meta que queremos desarrollar con el espacio, ¿verdad? Porque si queremos eliminar pastos, vamos a necesitar X especies que crezcan rápido y generen sombras y el pasto no es un problema, pues bueno, podemos usar otras, etcétera. Entonces el objetivo del espacio también es fundamental determinarlo para así iniciar ese proceso de la selección de especies. Entonces, en otras palabras, digamos, habría que hacer como ese mapeo. Si uno quisiera como empezar ese proyecto, entonces primero que todo se podría hacer esa referencia de ese mapeo, llegar y hacer entrevistas, buscar personas que tengan conocimiento, tratar de ver si alguien le dona a uno, digamos, el conocimiento o la referencia de las diferentes especies. Pero ya una vez que se ha hecho esto, digamos, de todo lo que nos han hablado ustedes, digamos, este sistema de parche, dentro de lo que observé, bueno, de lo que ustedes informaron, es bastante efectivo para, digamos, trabajarlo en lugares, bueno, lo que se quiere restaurar es alrededor de una naciente. Entonces, digamos, si ese tipo de sistema de parches es efectivo como para esos lugares. Sí, bueno, ahí básicamente ustedes ya están priorizando un sitio, ¿verdad? Y algo muy importante en la restauración es priorizar los sitios porque lamentablemente no tenemos recursos. Entonces, al priorizar el sitio, vamos a atender puntualmente los sitios que necesitan mayor intervención. Ahora bien, con el proceso de nucleación nos va a permitir no tener que cubrir toda el área de la naciente o invertir en sembrar toda esa área de árboles, sino que nos va a permitir ir poniendo como pequeñas islas de árboles alrededor de la naciente, que con el paso del tiempo ellas se van a ir conectando entre sí, generando regeneración natural. Entonces nosotros estaríamos con el proceso de nucleación haciendo un proceso de regeneración asistida,
que nos va a salir mucho más barato que sembrar toda el área y nos va a dar mayores beneficios ecosistémicos, ya que las islas tienen una dinámica más, digamos, diversa, atraen aves que se postran al año, a los 2 años, que traen otras semillas y así. Entonces, al ustedes ya tener priorizados, pensaría yo que la nucleación les puede facilitar, ahorita que tal vez no tengan recursos o tengan recursos, no sé cómo están, pero hacer una mayor optimización, porque las islas nos permiten sembrar en diversos puntos que al final vamos a buscar que ellas se conecten y así promover la regeneración de todo el espacio. De fijo, Wendy quiere agregar algo más. Sí, creo que también hay que tomar en consideración cuáles son las condiciones del ecosistema circundante a ese naciente. Si tenemos un parchecito de bosque por ahí que puede ayudarnos a acelerar ese proceso de nucleación, sería súper. Si no, yo recomendaría hacer una intervención un poco más directa en el área más cercana a la naciente, o sea, sembrar en hileras, 2 hileras, por ejemplo, lo más cerca de la naciente para hacer esa intervención más directa y más acelerada, porque es importante, es el recurso hídrico, y hacer estos parches o islas ya un poquito más lejos de la naciente, depende cuánta sea el área que esté deforestada. Pero para que la nucleación sea efectiva, tiene que haber algún parchecito de bosque por ahí que nos ayude a conectar estas nuevas islitas, por así decirlo. Entonces, hay que observar cuál es la vegetación circundante para ver si puede ser efectiva o no la técnica de nucleación. De hecho, yo no sé si Marlon tiene el link de la página de ellos, donde tienen toda la información, que quizás se los podamos compartir, porque, pues como les explicábamos, esta es una técnica bastante innovadora y que nosotros hasta ahorita lo estamos implementando y la sembramos unas cuantas islas este año, pero todavía no tenemos resultados de nuestro proceso como tal. Entonces, por ahora nosotros nos guiamos con los estudios que han hecho los científicos, pero no hemos tenido nuestros propios resultados como tal para decirles, ok, sí, les recomiendo 100% porque sí nos funcionó perfectamente. Entonces, como les digo, creo que es súper importante observar la vegetación para ver si se pueden generar estas conexiones, porque al fin y al cabo, los pajaritos que llegan a ese parchecito de bosque ven, ah, mira, me sembraron otros arbolitos por acá que también puedo parar y descansar, y ahí se va conectando todo esto con ayuda de ellos, pero sí necesito que algo llegue cerca para que vea lo que yo sembré, lo que yo planté, y me ayude a ir creciendo todo esto. No sé si me voy a entender. Perfecto, muchas gracias. Ahí les comparto el link. Ese es un manual de aplicación del proceso de nucleación. Creo que los autores es la doctora Karen Hall y Isaac Sakawi, que son los que Wendy les comentó antes, y fue un informe que se hizo para Conservación Internacional. De hecho, se publicó, creo que este mismo año, como en marzo. Entonces, pueden sacarle muchísimo provecho a eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vera. Le pasaría la palabra a la compañera Sara. Hola, buenas noches. Yo tenía dos consultas. Primero es una pequeña duda sobre el dato que mencionaron sobre el valor económico, me parece, de los servicios ecosistémicos, o no sé si era la cobertura forestal. Si es, o sea, si ustedes piensan que la metodología que se utilizó para sacar este costo es adecuado o solo fue como un dato que encontraron en la literatura, porque creo que tal vez es un poco subjetivo ponerle ese valor a los servicios ecosistémicos, porque cómo realmente vamos a valorar lo que valen, ¿verdad? En sistema monetario. Y la otra es sobre la captura de dióxido de carbono de los árboles. Me parece haber escuchado en algún momento que se reducía con la edad. Entonces quería saber más o menos como a los cuántos años de un árbol ya empieza como a reducirse esa captura de CO2 o si no se reduce. Bueno, con lo del dato de los 125.000 billones de dólares anuales, este dato sale del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Creo que es el informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, este informe, que voy a ver si ahorita lo tengo por acá el link para pasárselo,
Este informe lo que hace no es decir una abeja vale $2, entonces en una colmena hay 5,000 abejas, vale X cantidad, sino que lo relacionan con procesos productivos, enfocándonos en, por ejemplo, en ecosistemas marinos, al aprovechamiento de piangua, de pescado, en ecosistemas forestales, el aprovechamiento de madera, en otros ecosistemas o demás, la importancia de los polinizadores, por ejemplo, para procesos de café, etcétera. Entonces, este dato es relacionado directamente con los procesos productivos que dependen de un servicio ecosistémico. Por ejemplo, si tenemos un cultivo que para su proceso productivo necesita polinizadores y los índices de polinizadores en la zona son muy bajas, bueno, pues así van a ser los procesos productivos. Entonces, en realidad es un dato aproximado de los beneficios que generan los servicios. Hay otro informe que tal vez puedes ojear, es de GIZ sobre el capital natural de Costa Rica, en donde ahí ellos hablan un poco de cuánto más o menos equivalen esos costos de los bosques de Costa Rica en términos económicos. Y yo sé que muchas veces no nos gusta ponerle precio a la naturaleza, pero lamentablemente es la única forma en la que las personas o al menos líderes políticos y empresariales dan interés en esto, ya que son temas que se entienden, ¿no? Algo importante también a la hora de colocar costos o que se puede usar de referencia para aprender un poco más de estos procesos es el proceso que estuvo llevando, creo que fue a Preplofas o Fundación Neotrópica con respecto a los daños ambientales producidos en la trocha y otras cuestiones ahí, que estuvo en un proceso de la Corte Interamericana de Derechos y demás. Ese es un estudio bastante interesante donde ellos logran generar toda una cuestión financiera de los impactos que se generaron. Entonces, es interesante cómo esto se da y es fundamental a la hora de promover estas iniciativas, ya que nos permiten hablar en términos financieros y además no dejar las externalidades que generalmente se dejan totalmente por fuera, sino incluirlas como un beneficio, ya sea tanto para las poblaciones como los ecosistemas. Y la parte de la madera se la dejo a Wendy. Bueno, con respecto a la captura de carbono, bueno, si bien se ha dicho, hay un incremento o una captura de carbono neta mientras el árbol se está desarrollando hasta que llega a su edad madura, por así decirlo. Pero esa edad madura va a depender de la especie, porque hay quienes son más longevas, hay otras que solo se utilizan como especies pioneras, que van dando paso a las siguientes especies, como las hesiófitas efímeras. Pero para no hacerles mucho enredo, sí, o sea, ellos llegan a un punto en el que no es que empieza a decrecer su captura, sino que se estanca, por así decirlo. Por eso también a lo largo de los años se ha tratado de darle importancia a lo que es el aprovechamiento de la madera, que muchas veces se sataniza y se ve como algo súper malo, pero es todo lo contrario. Si vos tienes un árbol que ya llegó a su edad madura, y muere en el bosque y se descompone en el bosque, toda esa captura de carbono que el árbol obtuvo va a ser de vuelta a la atmósfera, o sea, va a ser liberada y va a volver a la atmósfera. Como entró, salió. En cambio, si utilizas ese árbol, lo aprovechas, tienes una mesa de madera en tu casa, esa mesa de madera sigue teniendo capturado ese dióxido de carbono. Entonces, creo que eso es algo que muchas veces no se entiende o no se informa muy bien, y por eso se sataniza tanto el hecho del consumo de la madera, pero es totalmente lo contrario. O sea, vas a obtener, a seguir capturando ese carbono en esa silla de madera que tienes, en este mueble, escritorio, a el hecho de dejarlo descomponerse en el bosque por sí solo. Pero como te menciono, no es que haya una reducción y que ya llegó a su edad madura, entonces empieza a reducirse, sino que se estanca o es mucho más lenta esa captura, porque ya el árbol no tiene ese ciclaje de nutrientes que es el que le ayuda a respirar y captar ese carbono. No sé si, dióxido de carbono, no sé si quedó claro. Sí, gracias a los dos, muy interesantes.
Mucho gusto. Súper. Algo importante es que últimamente, no sé, X cantidad de años, nos hemos acostumbrado también a hablar solo en términos de carbono, ¿no? Con todo esto del cambio climático. Y en la parte de los árboles también es importante que, aunque a veces se diga que los árboles reducen su captación de CO2, es importante también considerar el árbol no solo como un individuo captador de CO2, sino que además de todos los procesos ecosistémicos en los que el árbol está involucrado, alimentar aves, darle organismos al suelo, etcétera. Entonces eso también es importante, Sara. A veces cuando nos hablan de que ay, los árboles ya no captan tanto y no sé qué, también pensar en, bueno, tal vez el árbol ya no está captando tanto, pero puede estar haciendo alguna función más allá, ¿verdad? Y como dice Wendy, dependiendo de cómo esté ese árbol, dónde esté y cuál sea como su sitio, podemos aprovecharlo y así promover esa acción en contra del cambio climático. Gracias. Gracias, Sara. Le paso la palabra a Josué Arce. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, hola a todos. Mi pregunta iba dirigida en torno a, digamos, el proyecto que ustedes tienen en Boruca. Y era, por ejemplo, dentro de lo que ustedes investigaron, las especies que hay ahí nativas, ¿cuáles fueron como los árboles más emblemáticos que encontraron? No sé si ya lo dijeron al puro inicio, porque llegué tarde, ¿verdad? A la charla. Y cuáles árboles sean emblemáticos para la zona o sean para la población, ¿verdad? Y cuáles árboles ustedes encontraron que saben por bibliografía y por relatos de los pobladores que existieron en esa zona, pero que más bien fueron muy depredados o que ya todos no están y ustedes querrían más bien recuperar. De hecho, en los emblemáticos no fue así a ustedes, a los que les había leído eso. Creo que sí, porque era una publicación de Ivo o de Urbano, que el Targuá era uno muy importante. Pero bueno, esa era mi pregunta. Bueno, creo que hasta ahora se está haciendo el estudio como tal, si no me equivoco, Marlon, que hay un pasante que nos está ayudando a hacer todo este estudio socioambiental, económico, pero no sé si ustedes previo lo revisaron. Es que yo soy nueva en esto, chiquillos. Pero por allá el balsa ha sido una especie de gran importancia para la zona porque, bueno, como creo que ya lo hemos mencionado, es la especie que utilizan para realizar sus máscaras. Entonces, esta es una especie a la Perdón, que... sí, el balsa fue el que les había leído Ajá, más bien. ajá. Entonces, pues esta es una de las especies más importantes para ellos y que se ha perdido muchísimo en la zona em, por esta, por la importancia que tiene para para realizar sus máscaras. Pero en sí, como tal, un estudio de todas las especies, yo creo que hasta ahora es que lo estamos realizando con ayuda de un pasante. Sí, bueno, en Boruca hemos identificado cerca de 60 especies de interés comunitario de flora. En esto podemos encontrar desde árboles hasta enredaderas, arbustos, Medicinales. etcétera, medicinales, Ujú. palmas, árboles, etcétera. Más o menos tenemos una lista como de unos 25 especies de árboles de interés donde pueden resaltar básicamente el balsa y el cedro por cuestiones de arte, Culturales. Ujú. culturales. Y hay otras especies como el mayo, el amarillón, el crancuas, que el crancuas es ay, ¿cómo era que se llamaba? El carbonero, creo que es el crancuas. El carbonero, que por ejemplo le sirve para teñido, etcétera. Entonces hay la mayoría de especies de importancia para la comunidad están relacionadas directamente con sus procesos culturales, ya sea en la parte de teñir o en la parte de máscaras o en la parte constructiva. Especies que para ellos son muy importantes y que hemos estado como complicados en encontrar porque están muy lejos, etcétera.
Una especie que ahorita se me viene a la mente es el huevillo. Le mentiría el nombre científico, así lo conocen en la comunidad como huevillo. Es una fruta alargada que cuando revientas son unas bolitas rojas a donde está la semilla. Y esta especie es fundamental porque también se utiliza para construcciones importantes, es una madera, lo que entiendo, preciosa, etcétera. Sin embargo, nosotros, al menos en el vivero, no hemos logrado tener plántulas por un asunto de que el huevillo se encuentra en zonas muy, muy de difícil acceso. Pero también una limitante, como decía Wendy, es que además de que no hay información, de, no sé, el MINAE, etcétera. No hay información de las zonas, de casi ninguna zona indígena hay así como información muchísima en temas ambientales. No hemos tenido los recursos necesarios para hacer un inventario real de las especies que hay. Entonces lo que hemos ido haciendo es básicamente subsanar esa falta de recursos para investigar todas las especies. Lo que nos hemos apoyado en procesos comunitarios, talleres, conversar con personas que se dedicaban antes a la tala de árboles, pero que ahora tienen otra actividad económica ya que se dieron cuenta de su impacto, tienen fincas que manejan, PSA, etcétera, personas de la comunidad, como por ejemplo don Teodoro, que son lo que nos ha ayudado muchísimo con la identificación de especies, tanto en español como en Brunca. Entonces nos hemos apoyado más allá de una investigación forestal, nos hemos apoyado en las mismas personas de la comunidad que la conocen y obviamente utilizando listas y demás de las zonas de vida y demás como guía. Pero eso es un poco como lo que tenemos de información con respecto a las especies. Y bueno, tenemos un pasante ahorita haciendo como revisión bibliográfica, pero realmente es complicado, no hay. Ok, muchas gracias. Sin embargo, sí han, digamos, recopilado bastante información, de hecho, más de 60 especies. Sí, y casi todo ha sido gracias a procesos de talleres y procesos así un poco más participativos, ¿no? Algo muy importante en los territorios y que nosotros hemos buscado respetar mucho es la parte de la comunicación oral, ¿no? Y de pues ganarse la confianza para recibir cierta información, ¿verdad? Porque es información ancestral que tenemos que respetar. No precisamente esta, pero en términos generales, y hemos buscado siempre en los procesos de la organización generar esa dinámica comunitaria donde la comunidad, al igual que nosotros para ellos, es una herramienta para nosotros. Ok, gracias. Con gusto, Josué Purevia. Gracias, Josué. De momento en lista, nada más tengo una persona más. Otra vez, Kenny Castañeda. Les voy a pasar la palabra. Gracias. Bueno, mi pregunta surgió de la intervención que se habló sobre las especies nativas. Y yo me preguntaba si por medio de los sistemas de información geográfica, un análisis de imágenes, podría ser una forma de realizar o de revisar estos sistemas de referencia de las especies alrededor de la zona. Claro, las imágenes satelitales pueden ser utilizadas para que ustedes vean cuáles sitios presentan mayor cobertura y puedan ubicar un punto e ir a visitarlo y darle prioridad a los sitios que tienen mayor cobertura, por ejemplo. Incluso personalmente estoy haciendo mi tesis en el cálculo de carbono a través de imágenes satelitales. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es una herramienta donde a través de una imagen satelital puedas ver cuál es el diámetro de la copa del árbol, relacionarlo con el diámetro de altura de pecho y predecir con esa copa cuánto carbono está captando ese árbol. Entonces, son herramientas que pueden ser de suma importancia para poder llegar a esos sitios que generalmente no podemos ingresar porque son de muy difícil acceso, porque están muy lejos. Entonces, este tipo de herramientas son súper funcionales para poder tomar en consideración todos esos individuos que generalmente quedan por allá botados porque es muy difícil llegarles. Pero en este caso que vos mencionas, sí es súper importante porque, como les digo, ustedes a través de
de revisar las imágenes, pueden ir ubicando puntos y pueden decir, ok, mira, por acá hay bastante cobertura, podemos definir este punto, ir a visitarlo, darle prioridad, porque puede ser un ecosistema de referencia para replicarlo en donde nosotros necesitemos. Entonces, claro que es una gran herramienta. Pero tienen que visitar el sitio porque pues a través de una imagen satelital no podemos ver que este árbol es un sotacaballo, Ok. por ejemplo. O Ok. sea, siempre, siempre Ujú. se tendría que visitar el sitio para hacer un inventario. Ajá, pero vos puedes seleccionar un sitio que pueda tener, que esté en una ubicación que se asemeje a la de ustedes. Ustedes pueden como ir categorizando y priorizando los sitios que pueden visitar para que no tengan que visitar todos los sitios. Ok, entiendo. Sería como un Algo, mapeo o ujú. algo así. Ajá. Sí, algo importante con las imágenes satelitales es que también a veces, lamentablemente en Costa Rica No no están están tan como muy actualizadas. actualizadas. Entonces, un pedazo Mm, que creemos que es bosque, llegamos y no hay nada, hay un pastizal. ujú. Les acabo de compartir el link de uno de nuestros aliados, Restor, que Ujú. básicamente es una plataforma que funciona como un sistema de información geográfica potenciado por Google Earth, en el cual ustedes pueden ingresar a la aplicación, a la página, van a ingresar a un sitio donde pueden dibujar un polígono de la zona donde quieren iniciar su proceso de restauración. Entonces, al realizar ese polígono, la página les va a generar una lista de especies, condiciones del suelo, condiciones atmosféricas, climáticas, qué más, posibles especies de fauna que van a encontrar en ese sitio, etcétera. Entonces, también, como decía Wendy, al final esta herramienta nos va a dar una visión tal vez un poco más amplia que que la imagen satelital sola, porque tiene varias capas y información que se respalda. Es un trabajo desde hace bastante rato que lo están desarrollando. De hecho, estuvo en el premio Earth Prize y en la COP 26 se acaba de pasar. Entonces es una herramienta en desarrollo que le pueden sacar provecho, al menos es una herramienta que les va a generar una guía un poco más amplia, por decirlo de alguna forma, que solo una imagen satelital, ya que va a ser imagen satelital y les puede dar ciertos datos que les puede servir, pero siempre es importante visitar el sitio, como decía Wendy. Muchas gracias. Con gusto. Ok, me parece que de momento no hay más consultas, entonces, bueno, primero que todo, entonces, para aprovechar, bueno, nada, seguir haciendo cierre la sesión de hoy, eh, agradecerles aquí bueno, a Marlon y a Wendy por venir a compartir sus experiencias y conocimientos en la temática del tema de restauración del paisaje forestal. Y igual aquí agradecer a los presentes que nos han acompañado todos este rato. Quizás nada más, bueno, antes de ir cerrando formalmente, no sé, Marlon o Wendy, si quieren dar unas palabras de cierre. Sí. No, pues agradecerles estar por acá, agradecerles tanto a ustedes los presentes como a Río Urbano y a el Centro Cultural España, casi se me olvida, pero no, por la gestión. Y bueno, no, invitarlos a que nos sigan en el Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todo lo que quieran, creo que en todo lado estamos, para que puedan en algún momento, como dijo el compañero que antes nos hizo una consulta, participar en algún proceso de voluntariado en estos proyectos de restauración del paisaje forestal o estar participando en alguna otra de las charlas. Entonces, no, muy agradecidos y ojalá puedan seguirse conectando a los espacios que genera el Río Urbano y el Centro Cultural para que puedan seguir aprendiendo y compartiendo. Sí, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos y a Río Urbano también por la organización. Siempre es un gusto ser parte de esto. Nosotros aprendemos también de ustedes un poco. Entonces, ojalá en algún momento puedan ser parte de alguno de nuestros voluntariados y acompañarnos para que vivan esa experiencia de más cerca. Es súper enriquecedor y es muy bonito. No solo porque aportas un granito de arena en un sitio, sino porque también te traes mucho conocimiento de la comunidad indígena como tal y es muy enriquecedor.
Entonces, sí, invitarlos a que en algún momento sean parte de eso. Generalmente tenemos bastantes voluntariados en época de plantación, entonces invitarlos a que en algún momento nos acompañen y muchísimas gracias a todos por estar acá. Sí, nada más recordar, bueno, desde Río Urbano también venimos trabajando en alianza con DIGO, aquí en procesos San José, comunidades aledañas. Entonces, de otra manera, bueno, tanto invitarles a los voluntariados que tienen ellos en Boruca y a los que estemos realizando también más por esta zona del GAM. No tenemos fechas ahorita para eso, pero igual, época de plantación, ahí estaremos avisando por redes sociales, estar convocando para invitarles a que nos vengan a colaborar directamente. Recordar que lo que es el programa de módulos educativos, tenemos charlas los primeros martes de mes y conversatorio los terceros jueves de mes. La última actividad que tendríamos en este año sería el conversatorio que tendríamos el jueves 16 de diciembre, que tiene que ver con el tema de iniciativas ambientales, que, bueno, el nombre es Iniciativas Ambientales por Comunidades Urbanas, que va enfocado más desde la gestión de iniciativas en el tema ambiental que nacen desde las comunidades y son autogestionadas por estas. Entonces, en este tema cerraremos digamos, la serie de actividades del año y igual invitarlos a que nos sigan por acá, invitarlos a que sigan a Digo en sus diferentes redes sociales, al Centro Cultural de España también, Facebook, Instagram, YouTube, e igual los diferentes espacios de Río Urbano, Facebook, Instagram, YouTube, y por ahí varios que tenemos. Y de nuevo agradecerles y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches.